orar, hermanos, y vamos así a prepararnos para recibir la palabra de nuestro Dios. Señor, nosotros te estamos rogando ahora que no nos vayamos de este lugar vacíos, que nos vayamos con tu palabra atesorada en nuestros corazones. Nosotros te rogamos, oh Señor, que tú seas el que le hable a tu pueblo hoy. Que tú, Señor, infundas tu palabra en este lugar y que cada uno de los que habemos hoy aquí pueda irse, Señor, lleno de ti. Te rogamos, oh Espíritu Santo, que nos bendigas y que tengas a bien tu presencia entre nosotros hoy. Una presencia real, verdadera, una presencia que nos infunda a ser mejores creyentes y a crecer en santidad para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Les invito a todos a buscar Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, los versículos del 1 hasta el 17, que es el texto que hemos tratado, que a través de la repetición durante este tiempo nosotros podamos llegar a conocer, aprendernos, llegar también a enseñarlo aún de memoria a nuestros hijos y a nuestras familias. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 17, leemos así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. La semana pasada nosotros empezamos a ver el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy nosotros queremos hablar del segundo mandamiento que está en el versículo 4. Lo repetimos, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y la primera cosa que a mí me surgió cuando vi este texto es cómo hacer la diferencia entre el primer mandamiento y el segundo. ¿Cuál es la diferencia que el Señor quiere que nosotros veamos entre el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y el segundo, no te harás imágenes? ¿Cuál es la diferencia? Y Thomas Watson, el puritano, yo creo que da en la clave. Miren lo que él dijo. El primer mandamiento se dirige contra la adoración de un Dios falso, mientras el segundo se dirige contra la adoración falsa del Dios verdadero. El primer mandamiento muestra quién es el único Dios. El segundo mandamiento nos muestra cómo ese Dios quiere que le adoren. En otras palabras, en estos dos mandamientos, hermanos, y cuando yo veo estas cosas, yo digo, qué sabio es nuestro Dios. En estos dos mandamientos se resume
toda la adoración cristiana de la Biblia, toda la religión bíblica se resume en estos dos mandamientos. Primero, que los cristianos tenemos un solo Dios. Segundo, que ese Dios quiere que le adoren como Él quiere y no como nosotros querramos. El hacedor de los cielos y de la tierra, cuyo nombre es Jehová el Señor, es el único Dios verdadero. Pero también ese Dios verdadero se nos ha revelado y nos ha dicho que Él es espíritu y por ello es incapaz de ser concebido y representado de una forma visible, así como adorado de una manera falsa. El primer mandamiento nos prohíbe adorar a un Dios falso. El segundo nos prohíbe adorar falsamente al Dios verdadero. Otra pregunta que frecuentemente nos hacemos es, y es la segunda pregunta que yo me hice, y que se hacen habitualmente los que preparan alguna exposición del segundo mandamiento. ¿Este mandamiento nos prohíbe que nos hagamos imágenes de cualquier cosa? Ya que el mandamiento dice, no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo. Y bueno, si fuera ahí, ya acusáramos a los católicos romanos, nada más, no. Dice, ni nada de lo que hay en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Si es así, no podríamos sacarnos fotos familiares, ni conservar ninguna pintura de ningún artista, ni tan siquiera podríamos usar dinero. Porque cuando usted mire el dinero, ahí está la foto de alguien. Pero, hermanos, eso no es lo que prohíbe el segundo mandamiento. Y la evidencia está, y es muy sencilla de demostrar, en que Moisés, por medio del mismo Dios, hizo muchas imágenes y representaciones de este tipo. Por ejemplo, las cortinas del tabernáculo y especialmente el velo que hacía de separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, se adornaban con figuras como eran los querubines, unos querubines que expandían sus alas sobre el arca del pacto. El portalámparas dorado tenía forma de ¿qué? ¿Se recuerdan? Tenía forma de árbol con ramas, manzanas y flores. Cuando Salomón construyó el templo, más adelante, después que terminó lo del tabernáculo, vino la construcción del templo cuando Israel ya estuvo en su tierra. Él esculpió todas las paredes de la casa de Dios de diversas figuras, de querubines, de palmeras, de capullos de flores, vistos por dentro y por fuera. Eso no lo invento yo, Primera de Reyes 6:29. Y de esta casa así adornada, llena de adornos en las paredes, dijo Dios, Primera de Reyes 9:3, y he santificado esta casa que tú has edificado y para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Dios no veía con ningún problema aquellas imágenes que Salomón había puesto en el templo. Así que no debe haber dudas que el segundo mandamiento no prohíbe las representaciones pictóricas o las esculturas de algún tipo de objeto, sino el uso de cualquiera de esas representaciones para darle culto. De tal manera que el templo estaba lleno de pinturas, Primera de Reyes, pero si un judío se le ocurría la brillante idea de arrodillarse delante de un querubín o de arrodillarse delante de una de esas imágenes que estaban allí, eso era condenado por Dios. Porque lo que prohíbe el segundo mandamiento es la honra o adoración de una imagen fuera de Dios. No te inclinarás a ella ni las honrarás. El significado literal en hebreo de estas palabras, inclinarás y honrarás, lo que se prohíbe de manera expresa es eso. Exactamente eso, inclinarse, servirles, rendirles cualquier clase de homenaje externo. Y algunas visitas me han dicho, es que un hermano acá me dijo, no, es que un familiar mío no ha querido venir más a la iglesia porque es que ustedes critican mucho a las otras denominaciones. Pero hermanos, el culto religioso que ofrecen los católicos romanos es un culto idolátrico. Porque el catolicismo romano se basa en la honra y veneración de imágenes fuera de Dios. Y eso no tengo yo que justificarlo. El mandamiento prohíbe expresamente que nos hinquemos y le sirvamos honra y adoración a algo fuera de Dios. Fuera de Dios. Por eso es que a los creyentes los mataban en el Coliseo romano.
porque los creyentes no querían rendirle honra al emperador romano. Eso fue lo que le costó la vida a nuestros hermanos en el Coliseo. Jesucristo es nuestro único Dios. Nosotros no nos rendiremos delante de nadie que no sea el Señor. Y la tercera y última pregunta frecuentemente que nos hacemos al leer este mandamiento es esta. Dado que en nuestra iglesia no hay imágenes como en las iglesias católicos romanas, y dado que en mi casa yo tampoco tengo imágenes que adoro, ¿de qué me sirve este mandamiento? Fíjate las tres preguntas. Esta última. ¿Tiene, Ricardo, para qué ocupar una hora entera de un sermón, que les aviso que es una hora, en que nosotros podamos ver este mandamiento? Si ninguno de nosotros tiene imágenes, por lo menos yo creo que ningún evangélico creyente que haya comprendido bien las Escrituras tenga una imagen en su casa para adorar. Bueno, yo les voy a demostrar que este mandamiento tiene mucha repercusión para nuestras vidas hoy. Así que esta pregunta nos lleva a nuestro primer punto, la esencia del segundo mandamiento. Como veremos, no podremos eximirnos de este asunto tan fácilmente. Los mandamientos de Dios son amplios en gran manera, como dice el Salmo 119:96. Por lo tanto, la predicación de este mandamiento llegará a nosotros hoy de la misma manera y con la misma vigencia como cuando Dios se la dio al pueblo de Israel. ¿Qué se nos manda en este primer mandamiento? ¿Cuál es la esencia, mis hermanos? La palabra imagen en hebreo lo que significa es esculpir, hacer una estatua, hacer una representación de algo para adorar. Se traduce también en otras partes como ídolo. Es la representación visual, y aquí viene la expansión del segundo mandamiento, o mental que se tiene de algo, de alguien. La palabra semejanza es sinónimo en su significado y se traduce como apariencia, figura, parecer. La lista de lo que está arriba en el cielo, de lo que está abajo en la tierra y de lo que está debajo de la tierra es inmensamente amplia. Resume brevemente todo lo que nosotros podamos imaginar. De manera que lo que se nos manda en el segundo mandamiento es negativamente, que quiero que quede bien claro en nuestras mentes, se nos manda que no rindamos culto a Dios por medio de imágenes. Dios no se agrada en que nadie le rinda culto por medio de imágenes. No se agrada. Yo fui católico romano mucho tiempo y cuando yo entendí esa realidad, Dios no se agrada. Y cuando la entendió Lutero, cuando lo entendieron los padres reformadores, ellos se dieron cuenta del gravísimo error que estaban cometiendo. Dios aborrece que alguien se haga una representación visual de Él. Dios no se agrada que le adoren por cualquier otro medio que no esté autorizado por su palabra. Y positivamente se nos manda a recibir, observar y guardar puros y por completo el culto cristiano. Las ordenanzas tales como Él la instituyó en la palabra. Así que algunas implicaciones, segundo punto, algunas implicaciones prácticas de este mandamiento. En primer lugar, 4 implicaciones para los que anotan. Que no debemos hacer ninguna representación de todas o de alguna de las 3 personas de la Trinidad, sea interiormente en nuestra inteligencia, en el exterior por alguna clase de imagen o semejanza de alguna criatura cualquiera. Repito, esto tiene muchas implicaciones. Que no debemos hacernos ninguna representación de todas o de alguna de las 3 personas de la Trinidad, ya sea que la pensemos o ya sea que la veamos. Exteriormente no debemos hacer ninguna clase de imagen a semejanza de Dios. Ustedes saben por qué, mis hermanos. No es que Dios quiera ser tan quisquilloso, no, ustedes saben por qué. Porque cualquier imagen que nos hagamos de Dios disminuye la honra y la gloria de Dios. Dios no puede ser representado porque cualquier cosa, imagínese la cosa más sublime que usted pueda representar, cualquier cosa con la que usted represente a Dios está por debajo de Dios. La naturaleza y el carácter de Dios no pueden ser representados por medio de ninguna imagen. Y todos aquellos que fabrican ídolos junto con aquellos que los representan y los veneran, manifiestan abiertamente que no conocen a Dios y que no saben nada de su gloria. Por ejemplo, la Escritura dice que Dios es omnipresente, que Dios está en todas partes. Omnipresente es un término que hemos usado
para describir eso que claramente la Escritura enseña que Dios está en todas partes. Dios da por hecho que Él no puede ser adorado, honrado a través de ningún ídolo ni de ninguna imagen. No es necesario hacer una representación física de alguien que ya está presente. Además, no es posible representar ninguno de los atributos de Dios por medio de imágenes. Por ejemplo, la existencia eterna de Dios no puede ser representada por un ídolo. La santidad de Dios no puede representarse en una imagen. La justicia de Dios, es imposible representar la soberanía de Dios por alguna semejanza. Su misericordia, su amor, no pueden ser representadas por medio de cosas visibles. Y aquí la primera implicación práctica. Yo veo cristianos evangélicos, y sé que esto se está grabando, y a lo mejor hagan un comentario en YouTube. Yo veo algunos cristianos evangélicos que le enseñan a sus hijos el evangelio por medio de representaciones de Cristo, por medio de imágenes del Señor. Hermanos, eso es idolatría. Eso está en contra del segundo mandamiento. Dios prohíbe que nosotros hagamos representación de Él. Y Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Por lo tanto, nuestros hijos de padres reformados no deben tener ninguna Biblia que tenga una representación de Jesús. No debe. No debe haber ninguna Biblia de nuestros hijos en la cual se represente la persona de Jesús, porque va en contra del segundo mandamiento. La imagen de Jesús solo le fue dada a los discípulos que vivieron con Él. A nadie, absolutamente a nadie más. A nadie más. Por lo tanto, o también a aquellos que se le apareció el Cristo resucitado, pero absolutamente a nadie más. Por lo tanto, cualquier representación que se haga en la actualidad de Jesús, ese Jesús que tenemos todos, ese Jesús católico romano que todos tenemos, ¿verdad? Ese Jesús católico romano que nos ponen a nuestros niños en las Biblias. Cualquier representación de Jesús va en contra del segundo mandamiento, porque nosotros creemos que Jesús es Dios. De manera que solo aquellos que tienen ideas falsas o conceptos erróneos de Dios pueden honrar las imágenes que supuestamente representan a Dios. Solamente aquellos que no saben nada de su verdadera naturaleza y carácter son engañados y caen en este pecado. Sin embargo, Dios toma sus imágenes como un intento de disminuir su verdadera gloria y blasfemar su persona. Ahora, este mandamiento no solo es violado cuando nosotros nos hacemos alguna representación de madera o ponemos alguna pintura en nuestros libros, sino también es violado cuando nosotros nos hacemos una imagen incorrecta de Dios interiormente en nuestros pensamientos. Cuando nosotros nos imaginamos a un Dios de la manera que no es como el Dios que se presenta en las Escrituras. Por ejemplo, cuando pensamos que Dios es solo amor, que ama a todos los hombres sin importar sus pecados, que Él es un Dios que no castiga el pecado con el infierno, que es un Dios que en vez de los hombres servirle a Él, Él está todo el tiempo tratando de servir a los hombres, pero los hombres le rechazan. Cuando pensamos que Dios es así, que tiene que sujetarse al supuesto libre albedrío de nosotros, nos hacemos de los hombres un Dios y a Dios le quitamos su gloria. Y eso va en contra del segundo mandamiento. Cuando servimos al Señor de acuerdo a lo que yo pienso o lo que yo quiero, o de acuerdo a como a mí me parezca más práctico, eso va en contra del segundo mandamiento. Y se lo vamos a demostrar, hermano. Se lo vamos a demostrar. Y eso es exactamente la definición del pecado contra el segundo mandamiento. Dios quiere ser adorado y representado de la manera que Él ha mandado y no como nosotros querramos. Así que no hacernos imágenes implica, en primer lugar, no hacernos ninguna representación falsa del Dios Trino en el interior de nuestra mente o en el exterior a través de figuras de madera, de yeso o figuras pictóricas. Pero en segundo lugar implica que no debemos adorar a Dios, y esto lo hablé, pero quiero demostrárselo, que no debemos adorar a Dios conforme a la imaginación de nuestros corazones. No, Dios está en contra de eso. Dios aborrece eso. Les voy a citar algunos ejemplos que me parecen muy ilustrativos. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 32, cuando los hebreos
en el desierto le dijeron a Dios, a Aarón, ¿qué le dijeron los hebreos en el desierto? Haznos dioses que vayan delante de nosotros. En aquel momento, si usted es cuidadoso, lea en su Biblia, Éxodo capítulo 32, léala en su Biblia. En ese momento, el pueblo de Israel no quería adorar a otro Dios. Ese no fue el motivo. Uno a veces le enseña hasta a los niños y hay cierta verdad en eso, pero no es la verdad de la realidad. De que Aarón se hizo un becerro y él pensaba que el becerro era otro Dios. No. Aarón no tenía la intención de quitar a Jehová como su Dios y poner a un becerro como el Dios del pueblo de Israel. No, porque fíjense lo que dice el mismo Aarón. Hagamos un becerro de oro, mañana será fiesta ¿para quién? Para Jehová, dice Aarón. O sea que parece, si uno lee bien el pasaje, que ese becerro era la representación de Jehová, lo que estaba haciendo Aarón. No era que Aarón de un día para otro había dicho, no, ya Jehová no es Dios, vamos a buscar otro Dios. No, no, no. Es que el pueblo de Israel tenía el deseo de representar a Dios y lo representó a través de un becerro que puso, un becerro de oro. De modo que el pecado de ellos estuvo no en adoptar otro Dios, sino en pretender adorar al Dios verdadero conforme a la imaginación de sus corazones. Del mismo modo, cuando las 10 tribus se separaron de Judá y se construyeron en un reino separado bajo Jeroboam, el culto de Dios fue considerado como una apostasía contra el verdadero Dios. Pero hermanos, seamos sinceros con Jeroboam. Jeroboam no quería adorar a otro Dios. Jeroboam lo que hizo fue que cambió el lugar de la adoración. Y con un objetivo plenamente militar. Él no quería que el pueblo bajara a Judá para adorar a Dios como Dios había establecido, sino porque él decía, si bajan se me van a quedar por allá. Él estableció, Primera de Reyes capítulo 12, que un nuevo lugar para adorar a Dios. Jeroboam no tenía la intención de introducir el culto de ningún otro Dios que no fuera Jehová, sino sencillamente él temió, que es lo que le decía, que si la gente seguía subiendo a Jerusalén y adorando en el templo ahí establecido, volverían pronto a adherirse al reino de Judá. Así que él hizo 2 becerros de oro, como mismo lo había hecho Aarón. Él dijo, esta idea no es mía, sino que ya Aarón. Así que estos 2 becerros de oro, símbolos de Dios, que los había sacado de Egipto, uno lo puso en Dan y el otro lo puso en Betel y mandó al pueblo a que fuera a adorar a esos becerros, representación de Jehová, a esos lugares. Él procuró que la gente siguiera adorando a Dios, pero a su manera, a su intención. Y eso Dios lo consideró tremenda blasfemia. Otro ejemplo lo tenemos en un hombre del cual hemos hablado muy bien en nuestras clases. Lo tenemos de David, pero ahora no voy a hablar tan bien. David se le ocurrió la brillante idea de mover el arca del pacto, la representación de la gloria de Dios. ¿Encima de qué? De una carreta de bueyes. David un día dijo, oye, ¿para qué van los levitas a pasar ese trabajo cargando esa arca que debe pesar? Vamos a buscar unos bueyes, un carretón y ponemos el arca. Es más fácil, es más práctico, es más cómodo. Está bien para todo el mundo. Dios había establecido claramente quiénes debían llevar el arca y cómo debían hacerlo. Dios le había dicho claramente al pueblo de Israel, son los levitas por medio de vara. Pero David dijo, ¿para qué pasar tanto trabajo, nuestros hermanos levitas? David pasó por alto todo aquello. Decidió trasladar el arca por medio de bueyes. Los bueyes tropezaron en el camino. El arca se tambaleó. Usa trató de aguantar el arca para que no cayera. Y Dios lo mató. Porque si digo otra cosa, no estoy diciendo el texto bíblico. Dios lo mató, dice el texto bíblico. Ahora, ¿qué era más práctico y más factible? Mover el arca de casa de Obed-Edom hasta Jerusalén, un montón de kilómetros, cargada por un grupo de hombres a pie, o ponerla encima de una carreta tirada por bueyes. Obviamente era más práctico, era más factible hacerla en la carreta. Pero en asuntos relacionados con la adoración, iglesia, en asuntos relacionados con la adoración, no tenemos derecho de decidir lo que es más práctico.
No tenemos derecho de decidir lo que es lo mejor. Eso ya Dios lo ha decidido. Y a la larga eso fue lo que David entendió. Porque ustedes saben que nosotros o entendemos porque nos lo dicen o entendemos por los tropezones que nos damos. Él entendió eso claramente. Mira lo que entendió David. Primera de Crónicas 15:2. El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. David, pero eso tú lo tenías que haber entendido hace rato. Ah, no. Lo entendiste por medio de la experiencia. En otras palabras, en los asuntos que tienen que ver con la adoración, no podemos hacer las cosas conforme a la imaginación de nuestros corazones. No podemos hacer las cosas como más nos parezca práctico o más factible para hacerlas de este modo. Implica quebrantar el segundo mandamiento. Y Dios no toma a la ligereza eso. Y uno se eriza cuando ve las iglesias de hoy. Y uno se eriza cuando ve las iglesias, la adoración que le están dando a Dios hoy. Uno se eriza con las cosas que escriben los predicadores de hoy. ¿Cómo son los métodos para llenar las iglesias de hoy? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuáles son las innovaciones? Pero Dios aborrece todo lo que vaya en contra de lo que Él ha establecido o todo lo que Él no ha mandado. No podemos ser originales. No podemos quitar nada ni tampoco podemos añadir nada, por muy tradicionales, por muy bien intencionadas, por muy espirituales que parezcan nuestras ideas. No, Dios ha dicho que no. Tercer mandamiento, tercer punto del segundo mandamiento. Librarnos de todas las supersticiones engañosas que pudiéramos tener. Esa es la tercera implicación que tiene este mandamiento. Librarnos de todas las supersticiones engañosas que puedan quedar en nuestra mente. Como hemos dicho en otras ocasiones, el corazón de cada ser humano existe la necesidad de tener y servir a un ser divino. Cuando uno va a su corazón, uno se da cuenta que uno tiene la necesidad de servir a alguien que está por encima de uno. El ser humano fue creado con una dependencia de un ser que sea más fuerte y más poderoso que él. Por tanto, cada criatura tiene la necesidad de servir, de apoyarse y de sentirse ayudado y protegido por algo o por alguien que sea superior a él. Eso es una ley. Cuando el hombre no adora al Dios verdadero, dice Romanos 1, en su necedad busca, y también en su necesidad, busca a quién adorar o en quién confiar. Y a veces esa confianza y esa seguridad se depositan en las cosas más insólitas e increíbles. Y yo se los digo por experiencia propia, mis hermanos. Yo he pecado en estas cosas. A veces esas cosas son un crucifijo, que uno lo tiene en el pecho o que lo pone dentro de una Biblia. A veces es dormir con una Biblia debajo de la almohada. ¿Cuánto tiempo me pasé yo con una Biblia debajo de la almohada? Porque todas esas cosas se nos enseñan en nuestro trasfondo católico romano. Algunos piensan que tener una Biblia debajo de la cama o viajar con una Biblia en el avión, ¿verdad? O leer el Salmo 21 antes de viajar. Eso trae algún tipo de protección. Otras veces es ir a la iglesia. Creen que solamente por el hecho de estar en la iglesia, ya eso le dará paz y seguridad al corazón. Yo voy a la iglesia y yo siento una paz. Otros ponen su confianza en una herradura detrás de la puerta. Algunas personas creen que al poner una herradura detrás de la puerta, eso trae algún tipo de buena suerte, o el elefante de espalda para la puerta. Eso en Cuba se usa mucho. El elefante de frente para la puerta, eso en Cuba es pecado mortal. Algunas personas creen que creen que alguien le mida el abdomen con una toalla quita el empacho. Y creyentes, los vemos midiéndose la barriga con toalla, que eso quita el empacho. Y otros creen que por tener algún amuleto, como la estampita de un santo, ¿verdad? En el trasfondo católico eso es muy frecuente. La estampita de un santo siempre en el bolsillo. Juan Pablo II dice que la Virgen le previno que muriera porque tenía una estampita de la Virgen y le dio la bala a la Virgen. En fin, cualquier cosa, puede ser un anillo, un collar,
Eso nos hace como más confiados, más seguros. Además de ser una superstición, es una forma de idolatría y por tanto atenta contra el segundo mandamiento, mis hermanos. Un crucifijo, un dibujo, una medalla, un escapulario, un Cristo, una virgen, algún supuesto santo, algún signo del horóscopo, cualquier objeto que sirva para dar protección contra los peligros, accidentes, enfermedades o para hacer huir a los malos espíritus, son prohibidos por Dios en el segundo mandamiento. Cuarta implicación. Este mandamiento implica también que nos cuidemos de toda negligencia, desprecio, impedimento y oposición al culto y a las ordenanzas que Dios ha establecido. Y este es más para nosotros. Porque Dios ha revelado su voluntad de cómo debe ser adorado, nosotros debemos esforzarnos por obedecerle lo más exactamente posible de como Él lo ha mandado. Los cristianos bíblicos, hermanos, nos debemos esforzar por obedecer a Dios lo más exactamente como le ha mandado. Y debemos hacerlo con el amor y con el entusiasmo que eso implica. Ahora, no hemos terminado. ¿Cuáles son las razones que da Dios? Y las razones son impactantes que da en este mandamiento. Se los leo nuevamente el mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que aman y guardan mis mandamientos. ¿Cuáles razones Dios nos da detrás de este mandamiento? Déjeme decirle que la mayoría de los mandamientos Dios no da ninguna razón. No matarás y punto. Pero Dios ha sido bueno con este mandamiento al darnos una razón. Y las razones son poderosísimas. Y eso implica definitivamente esta razón. La primera razón por la que no debemos hacernos ninguna imagen de Dios ni adorarle de ninguna manera es porque el Dios que adoramos es un Dios soberano. Porque yo soy Jehová tu Dios. Si esa fuese la única razón, sería más que evidente. Esa fue la razón que Dios le dio a Moisés. Yo soy tu Dios. Entonces deben hacer las cosas de la manera que yo he mandado, porque yo soy Jehová, el Dios eterno, inmutable, que subsiste por sí mismo y de quien todos los seres humanos derivan su existencia. Esa debería ser la razón más poderosa que todas. Y es la razón más poderosa. Él es quien es. Por eso nuestra más elevada obligación es para con Él. Y el mayor pecado es rehusar servirle y amarle a Él. Pero hay otra razón y es una razón que me encanta, que Dios la haya puesto ahí. Me encanta. Porque yo soy un Dios celoso. Miren el mandamiento. Porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso. Y por supuesto que esto no se refiere al celo vicioso, sino al celo que nace de proteger una relación de amor. Una relación de amor verdadero. Dios tiene una relación de amor verdadero con nosotros. Ese celo es el fruto del amor conyugal y se manifiesta principalmente en la relación matrimonial. La relación matrimonial exige una fidelidad y una lealtad absolutas, y en ese contexto es que la Biblia se refiere a Dios como un Dios celoso. Un Dios que tiene una relación de amor, de lealtad y de fidelidad a su pueblo. Por eso es que en muchas ocasiones en la Biblia Dios se presenta a sí mismo como casado con su pueblo. Y esa relación implica pureza y fidelidad que existe entre Él y nosotros. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, encontramos las figuras de Dios como el esposo de Israel. Israel es caracterizado muchas veces como que, cuando Israel pecaba contra Dios, como Dios le decía, ¿se recuerdan? Adúlteros. Era la esposa adúltera. ¿Y por qué? Porque Dios era su marido. Y ellos habían pecado contra Dios y ese pecado él lo veía como adulterio espiritual. Por haberse contaminado con los ídolos paganos, con la forma en que viven los paganos, Dios consideraba eso como adulterio. El amor celoso de Dios exigía que el pueblo de Dios tuviera amor puro y leal con Él.
En el Nuevo Testamento, el uso de la palabra Dios celoso se mantiene. Dios sigue presentándose para la iglesia del Nuevo Pacto como un Dios celoso. Según a los Corintios 11:2, Pablo dice, pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y también en relación con el peligro a los ídolos, Pablo dice en 1 Corintios 10:22, provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Y yo estoy seguro que Pablo está pensando en los 10 mandamientos. Porque fíjense la idea del segundo mandamiento, porque yo soy Jehová tu Dios, ¿qué? Fuerte, celoso. Y Pablo dice, provocaremos a celo al Señor, somos más fuertes que Él. Pablo está pensando en el segundo mandamiento. Cuando nosotros nos vamos detrás de otro que no sea nuestro Dios, le provocamos a celos. Cualquier compromiso y contaminación que nosotros tengamos con los ídolos de este mundo va a provocar a celos al Señor. Su amor celoso es un amor soberano y omnipotente que busca el bienestar espiritual de los suyos y Él quiere que nosotros le seamos leales. Santiago también piensa en eso. Santiago 4:4-5 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo, cuando tú te vuelves amigo del mundo, cuando tú, pues como eres amiguito del mundo, tienes los pecados del mundo como tu forma de vida, cuando tú andas en el mundo como si fueras uno del mundo, Santiago dice, adulteras contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué? Santiago da la misma. Porque el espíritu que está en ti te anhela, ¿qué? Celosamente. Celosamente. Dios te ama tanto, con un amor tan intenso que Él no quiere que tú te dediques a nadie más que no sea Él. Dios nos cela porque nos ama. Porque Él quiere ocupar nuestra atención. Tú celas a tu esposo porque le ama, mientras ese celo sea un celo santo. Tú celas a alguien que amas, que quiere su compañía, que quiere su cercanía. Y cuando esa persona no te presta ese interés, eso te hiere. Eso es el corazón de Dios. Dios quiere que nosotros le amemos a Él de la misma manera en que nos ama a nosotros, aunque eso sea muy difícil para nosotros por causa del pecado. Nos ama tanto que no se dará por vencido. Por lo tanto, la infidelidad y la falta de amor en nosotros le provocará celos. La amistad del mundo es considerada como una enemistad contra Él y el amor de Dios no es indulgente, débil ni indiferente ante nuestros pecados porque Él nos ama. Por eso dice el texto que Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen y que hace misericordia a millares a los que aman y guardan sus mandamientos. En otras palabras, que el Dios fuerte y celoso castiga a los que le aborrecen y bendice a los que le obedecen. Los pecados de los hombres no son indiferentes ante Dios, y menos los pecados de los hijos de Dios. Creo que por razón al texto deberíamos explicar un poquito esa expresión, Él castigará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. ¿Qué significa eso? Significa que automáticamente que uno de nosotros peca, nuestros hijos también van a ser castigados con nuestras maldades. Para entender este texto debemos tomar en consideración otras declaraciones de las Escrituras que nos van a poner en balance. Por ejemplo, en Deuteronomio 24:16 dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres, cada uno morirá por su pecado. Existe una responsabilidad personal e individual de nuestros pecados. En Jeremías 31:29 dice, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. O sea, los padres comieron las uvas y los hijos pagaron las consecuencias. Sino que cada cual morirá por su propia maldad. Jeremías 31:30, los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias también tendrán la dentera. Y en el capítulo 18 de Ezequiel encontramos una exposición bastante amplia de ese principio de que cada uno pagará por sus pecados. Y termina diciendo, el alma que pecare, esa morirá. Cada cual es responsable por su pecado. Así que sea lo que esté diciendo Éxodo 20, Dios no se contradice.
no está diciendo que la maldad de un padre y su impiedad delante de Dios, eso traerá automáticamente un castigo sobre su hijo. Hay padres impíos que han tenido hijos piadosos. Hijos que no siguieron el camino de impiedad de sus padres. Y Dios no los castigó por el pecado de sus padres. Y un ejemplo de eso lo tenemos en el rey Ezequías. ¿Se recuerdan de Ezequías? Ezequías era el hijo ¿de quién? De Acaz. El rey más mundano y más perverso que tuvo el reino de Judá. Y uno de los reyes cuyo corazón se alejó más de Dios. Sin embargo, Ezequías, nos dice la Biblia, en 2 de Reyes 18, 5 al 7, Ezequías era un hombre que amaba a Dios. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes que él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con Ezequías, y a donde quiera que salía, prosperaba. Y como todos sabemos, este llegó a ser el rey, uno de los reyes más piadosos y más ricos de toda Judá, solamente superado después en riquezas por Salomón. Ahora, no obstante esto, es indudable, hermanos, y yo creo que este es lo que Dios nos quiere decir. Es indudable que el pecado de los padres repercute muchas veces y de muchas maneras en la vida de nuestros hijos. Una generación de padres impíos que no toma en cuenta la palabra de Dios, levantará otra generación más apartada de Dios, en sentido general. De manera que esos hijos probablemente repetirán el patrón de conducta de sus padres y quizás con más perversidad aún. Y Dios visitará su maldad. Incluso las consecuencias de nuestros pecados, muchas veces nuestros hijos cargan con ellas, ¿no es verdad? Nuestros hijos cargan con las consecuencias de nuestras malas decisiones. Nuestros hijos cargan con las consecuencias de apartarnos de Dios y de no hacer su voluntad. Y eso pone una carga sobre los padres de familia que vemos aquí. Cada familia es una pequeña iglesia en un sentido. Toma lugar la formación de una nueva generación. En cada familia toma lugar la formación de una nueva generación. Si nosotros como padre y cabeza de nuestras familias servimos al Señor con una parte de nuestro corazón, es decir, con muy poca seriedad, dejando sin corregir el pecado y las tendencias pecaminosas de nuestros hijos porque les servimos en parte, y no andando en los caminos de Dios, ¿cómo saldrán nuestros hijos? ¿Como Ezequías? A lo mejor, pero generalmente no saldrán como Ezequías. Si nosotros como padres no tomamos la formación cristiana de nuestros hijos en serio, pensamos que ellos van a caminar las sendas del Señor. Pensamos que todo va a salir bien al final, basándonos en el hecho de que el Señor siempre hace un milagro. No, hermanos, pensemos bien. Si yo sirvo al Señor con la mitad de mi corazón, mis hijos servirán al Señor con un cuarto de mi corazón, de su corazón. Y los hijos de mis hijos ya no les servirán para nada. Y esto es lo que el Señor quiere mandarnos en el segundo mandamiento. Dios pone todo el peso de la amenaza entera sobre nosotros. Él nos quiere mostrar que el camino de dejarlo a Él es un callejón sin salida que va de mal en peor. Por eso leemos tantas veces en la historia de Israel y en la época de los reyes que los hijos anduvieron en el camino ¿de quién? De los padres. Tenemos hijos que no anduvieron en el camino de los padres como Ezequías, pero tenemos muchos hijos que anduvieron en el camino de los padres. Primera de Reyes 22, 52 hace una frase que se repite mucho en el libro de los Reyes. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre. Por la gracia de Dios hubo sus excepciones. Sin embargo, nunca debemos tomar las excepciones como la regla o la norma. Nuestros hijos deben ser influidos con el buen ejemplo de sus padres. Hermanos, nuestros hijos siguen nuestro ejemplo desde una edad muy temprana. La manera en la que nosotros amamos a Dios afecta sus vidas y sus vidas afectarán siempre, y nuestras vidas afectarán siempre la de ellos. Ahora, el texto termina diciendo,
Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero el texto no termina ahí. Y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Miren lo que encontró un autor cristiano. Esto es genial, esta frase. En sus castigos, Dios solo cuenta hasta 3 o 4. Fíjense el castigo. Y yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera o la cuarta generación. Pero en sus misericordias, Él cuenta hasta millares. Es verdad que no podemos poner un atributo de Dios, su justicia, su rectitud, por encima o por debajo de su misericordia, porque todos los atributos de Dios tienen un perfecto equilibrio. Pero vale la pena considerar el pensamiento mismo que acabamos de leer. Dios tiene misericordia sobre millares. La idea aquí es que así como la impiedad de los padres puede tener serias repercusiones en la vida de sus hijos y aún de sus nietos y de sus bisnietos, así también la piedad ejercerá una influencia santificante en nuestras generaciones. Hermano mío, cuando tú ves que tus hijos no acaban de rendirse al Señor, no te desesperes. Dales un buen ejemplo. Dales un buen ejemplo. Nosotros debemos repetirle a nuestros hijos, no tenemos nada que darle, le damos a Cristo. Él es la herencia que nosotros vamos a darle. Si ustedes lo desprecian, despreciarán al Señor de la vida y despreciarán sus propias vidas. Pero no te canses de darles a Cristo. Así también la piedad ejercerá una influencia santificante en la vida de nuestros hijos. Una influencia que Dios mismo hará eficaz en la vida de ellos. Sabemos que Dios es soberano al otorgar sus dones, pero sabemos que Dios usa medios. Y uno de los medios que Dios promete usar es la vida de padres que aman su reino. La vida de padres que toman en serio su palabra. Termino ya. Como hemos dicho, la esencia de este mandamiento es que no debemos adorar a Dios por medio de imágenes. Pero yo quiero terminar cada uno de los 10 mandamientos con la misma exhortación. Dios nos muestra una imagen. Parece contradictorio, ¿verdad? Dios nos muestra una imagen. Quiero que todos vayamos, todos, a Hebreos capítulo 1, versículos 1 hasta el 3. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, y con este texto sí terminamos. Dios sí nos muestra una imagen. Dice así el autor a los Hebreos, espero que todos lo tengan. Hebreos capítulo 1, los 3 primeros versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo la imagen, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios nos ha dado la imagen de su Hijo, y todo aquel que viene a Cristo puede tener o tiene la bendición de tener al Padre. Le adoramos cuando mostramos la debida reverencia a Jesús, el cual es la imagen de Dios y en el cual Dios se revela como el Padre amoroso de su pueblo, que ha dado una perfecta satisfacción por el pecado por medio de su Hijo Jesucristo. Si hay alguien aquí hoy que todavía no conoce al Señor, que todavía no ama al Señor, que todavía no tiene a Cristo como la esperanza de la vida, nosotros hoy les rogamos por medio del Espíritu Santo que se reconcilie con Él. Que se reconcilie, porque aquel que no tiene a Cristo no tiene la vida. Aquel que no tiene a Cristo no tiene y nunca va a disfrutar de la verdadera vida que Dios da a su pueblo. Que el Señor nos permita conocerle, que el Señor nos permita adorarle a través de ese que es la imagen y la sustancia de Dios, el Señor Jesucristo. Vamos a orar y con esto terminamos nuestro tiempo.
Bendito Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra es deslumbrante. Tu palabra nos llena de esperanza y de fe. Tu palabra es la norma, pero es una norma misericordiosa y buena. Señor, cuántas bendiciones hay de vida eterna, de largura de días, de felicidad en tu palabra. Ayuda a que nuestros hijos puedan ver tu palabra, Señor, puedan ver la imagen de tu Hijo, que es la verdadera vida. Señor, ayuda a que si hay una persona aquí que aún no ha tenido un encuentro salvador con Jesucristo, pueda conocerle y pueda entregarse a Él como la vida verdadera. Que no nos vayamos, Señor, y no te demos las espaldas y cabemos sobre nosotros la condenación. Amado Padre Celestial, bendice tu palabra, que tu palabra llegue a nuestros corazones y que aliente nuestros espíritus y que durante esta semana nosotros tengamos la fidelidad para obedecerla, amarte a ti y tenerte a ti como el centro de nuestra vida. Porque nosotros tenemos la convicción de que la vida no es vida si no se vive contigo. En el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.